Continuando con el estudio, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando Mateo 24, pero estamos más que todo viendo las señales acerca del fin. Quiero decirles que vamos a ver esta parte, o mejor dicho, este estudio en tres partes. ¿Ve? Ahora vamos a ver la primera parte de las señales del fin. Generalmente nosotros tendemos a ser impacientes, sobre todo en este tema de Mateo 24. Y quiero decirles, y van a escuchar algunas aclaraciones al respecto de qué trata todo esto. En las señales del fin, en esta primera parte, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cada vez que surge la guerra en alguna parte del mundo, especialmente en el Medio Oriente, donde hay muchas guerras continuamente, predicadores de diferentes religiones empiezan a citar este texto de Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, y declaran que ya se está cumpliendo la profecía de Cristo. Dicen ellos, se están cumpliendo las señales del fin del mundo, y lo aseguran. Nos instan a prepararnos para la venida de Cristo, porque todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Sabemos que su venida se cumplirá pronto, porque todas las señales, dicen, se están cumpliendo, nos anuncian. Y algunos van al extremo de establecer la fecha exacta en la cual vendrá el Señor. Y los profetas de algunas religiones han fracasado tantas veces en cuanto a la fecha del fin, que es realmente vergonzoso. Yo no estoy hablando en estos términos para, como quien dice, menospreciar de que la venida del Señor no está cerca. Como lo vamos a ver, la venida del Señor no lo sabemos cuándo será. Y yo, como siervo de Dios, como cristiano, lucho en serle fiel a Él y espero la venida del Señor. Pero si llega mi día final, es decir, el último día de existencia en esta tierra, y el Señor no ha venido, en mi estado de muerte, el Señor me va a resucitar y me va a juzgar. Es decir, yo no estoy hablando en el sentido de, como quien dice, menospreciar que la venida del Señor está muy lejos. No, puede ser en este día, puede ser mañana, pasado mañana. ¿Ve? Esta situación hay que comprenderla bien. En este estudio de la palabra de nuestro Señor, no escuchará ninguna predicción en cuanto a la fecha de la venida del Señor, porque la Biblia dice claramente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y como cosa complementaria, lo vimos en la primera clase de este día, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10.
La pregunta es, ¿viene con aviso el ladrón? Claro que no. Yo creo que quienes me escuchan lamentablemente han sido víctimas de un ladrón. Yo fui víctima de 3 ladrones. Fui víctima de 3 ladrones hace quizás unos 25 años. Me pusieron 3 pistolas, me robaron mi anillo de graduación de Sunset, ¿ve? En el bus. ¿Me avisaron ellos? No me avisaron. Simplemente se sentó uno de los ladrones a mi lado, me atrincuñó, no me gustó, pero le sentí olor a licor. Y yo dije, de todas maneras, yo ya voy a bajar del bus para ver a mi madre. ¿Ve? Pero 30 segundos fueron mucho y se pararon 3 ladrones, sacaron sus pistolas, me quitaron mi anillo de graduación y mis lentes graduados que llevaba puesto. ¿Me avisaron? No me avisaron. Es bien probable que, si es ridículo hasta decirlo, si me hubiesen avisado, pues hasta me hubiese bajado de inmediato del bus. En fin, hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, el ladrón no avisa. El Señor no vendrá con ningún aviso tampoco anticipado. Además, Cristo Jesús exhortó a sus propios apóstoles con estas palabras en relación a fechas y tiempos del cumplimiento del plan de Dios. Él dice en Hechos capítulo 1, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren qué claro, se lo dijo a los apóstoles antes de que Él ascendiera. Pero, ¿qué de las señales? ¿Qué de las guerras y los rumores de guerras? ¿Qué de las pestes y los terremotos? ¿No dice Cristo que estas son las señales del fin del mundo? Esto es precisamente lo que vamos a empezar a estudiar en esta lección que estoy presentando. Esta profecía de Jesucristo se encuentra en 3 diferentes libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas. Y estos 3 discípulos han registrado la misma profecía. La misma profecía han registrado. Para este estudio vamos a concentrarnos principalmente en Lucas capítulo 21, aunque también haremos referencia a los otros textos de Mateo 24 y de Marcos capítulo 13. Yo le invito a abrir su Biblia en el capítulo 21 de Lucas. Y espero que usted me acompañe en la lectura de este texto en su propia Biblia. Yo le digo que si por alguna razón no lo puede leer con nosotros ahora, le animo a que posteriormente lea Lucas 21 cuando usted tenga el tiempo disponible. Entonces estaremos estudiando en Lucas 21. Y en esta ocasión Jesús y los discípulos, óigase bien, se encuentran en el templo. Se encuentran en el templo de los judíos que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Y ellos han observado la ofrenda sacrificial de una viuda pobre que echó todo el sustento que tenía en el arca de las ofrendas de los judíos en el templo. Que no se les quite de su mente dónde están. Entonces, en Lucas capítulo 21, comenzando en el versículo 5, el texto bíblico dice:
Y a unos que hablaban de que el templo, noten esto, estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas, póngale cuidado a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Voy a interrumpir la lectura por un momento para hacerle una pregunta. ¿Cuál es el tema de la conversación? El versículo 5 dice que Cristo respondió a unos que hablaban de que el templo estaba adornado. Ese es el tema de la conversación, el templo. El templo estaba adornado. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el templo y sus adornos. Que no se le quite esto de su mente. Es el templo y sus adornos. Por tanto, cuando Cristo les dijo, en cuanto a estas cosas que veis, ¿de cuáles cosas estaba hablando? Claramente del templo y sus adornos. ¿Ve? Hay que entender bien cuando se está estudiando estos mensajes, sobre todo en esta situación de Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. ¿Ve? Ya lo sabe usted, está hablando del templo. ¿Por qué? Porque dice, no quedará piedra sobre piedra del templo de los judíos en la ciudad de Jerusalén, que no sea destruida, advirtió el Señor. Entonces, con esto en mente, sigamos leyendo en Lucas capítulo 21 y el versículo 7. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Fíjense bien, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Noten, estas cosas estén para suceder. Es muy importante que entendamos lo que están preguntando antes de escuchar la respuesta del Señor. Y nosotros podemos ver pues que al preguntarle ¿cuándo será esto? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo será esto? ¿A qué se refiere? Claramente a la predicción que Cristo acaba de hacer de la destrucción del templo de los judíos. Entonces, ¿cuándo será que no quedará piedra sobre piedra del templo? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo es que va a ser destruido el templo? La otra pregunta que hicieron es, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Cuáles son estas cosas? La destrucción del templo. ¿Ven? Es la destrucción del templo. Entonces, ¿qué señal habrá cuando se aproxima la destrucción del templo? De modo pues que tenemos dos preguntas en relación a la profecía de Jesucristo, que el templo de los judíos en la ciudad de Jerusalén sería destruido. Uno, ¿cuándo será la destrucción del templo? Dos, ¿qué señal habrá cuando la destrucción del templo esté para suceder? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los versículos que siguen, comenzando en Lucas capítulo 21, versículo 8, contienen la respuesta del Señor
a estas preguntas. También contienen varias declaraciones que religiosos modernos aplican mal por no tomar en cuenta el contexto. Yo siempre les he dicho a través de mis clases, es importante cuando estudiamos la santa palabra de nuestro Señor que en muchos casos tenemos que tomar en cuenta el contexto, lo que está antes o lo que está después, lo que está en otro libro, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Entonces, como estoy diciendo, también contienen varias declaraciones que religiosos modernos aplican mal por no tomar en cuenta el contexto, es decir, por no tomar en cuenta que Jesucristo está respondiendo a preguntas que tienen que ver exclusivamente con la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén, no con el fin del mundo, no con el fin del mundo. El fin bajo discusión en este contexto no es el fin del mundo, sino el fin del templo de Jerusalén. Ese es el fin que aquí se está presentando. Leamos nuevamente Lucas capítulo 21, versos 7 al 11. Mire lo que dice Lucas capítulo 21, versos 7 al 11. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Luego el texto paralelo, que tenemos en Mateo 24, verso 8, agrega, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, no el fin. No el fin. Entonces, los hombres citan estos versículos y por lo menos cometen dos errores graves. Primero, no toman en cuenta que está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y el templo, no del fin del mundo. Y segundo, no oyen cuando Cristo dice que el fin no será inmediatamente. Es bien claro. Ellos ven guerras y rumores de guerras y declaran, el fin es inmediato. Cristo al contrario, declara, el fin no es inmediatamente. Esto será principio de dolores. No se alarmen, dice el Señor. No se alarmen. Todo esto sucederá, pero no piensen que todo esto sea la señal del fin, porque ni siquiera fue la señal del fin de Jerusalén, mucho menos del fin del mundo. Y esto es lo que yo siempre he dicho también. Miren ahora, aquí nomás, en la República de Honduras, están en tumultos. ¿Por qué? Por cuestiones políticas.
y no están bien, pero están en problemas allí ellos. Esto no es señal de que el fin del mundo se está acercando. De repente hay un terremoto en Chile y qué cosa, que el Señor solo les está avisando a los chilenos. Y en toda esta parte del mundo, gracias a Dios, y no estoy hablando como en una forma de ufanarnos ni de sentirnos, porque nosotros también padecemos nuestras propias catástrofes. Allá en el Medio Oriente, en Europa, en Asia, suceden inundaciones y aquí tranquila la situación. Otra vez les vuelvo a decir, ¿cómo es posible que a ellos les esté avisando y a nosotros no nos mande ninguna señal? ¿Por qué entendemos esto claramente así? Porque precisamente para la segunda venida de nuestro Señor no habrán señales, no habrá aviso. Bueno, algunos comentan de ocasión en ocasión que nunca ha habido tantas guerras, ni tanta maldad, ni tantas calamidades naturales como terremotos y pestilencias. Por tanto, creen que el fin del mundo se aproxima. Pero estos eventos ni siquiera no fueron la señal que Cristo dio para la destrucción de Jerusalén. Además, no es cierto. Personas que declaran que hay más guerras deben de repasar la historia del mundo. ¿Cuántas guerras han habido? Miren, si de señales se hubiese tratado, ¿qué guerras más horribles no fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Donde murieron millones. ¿Ven? Si hubiera sido eso señales de la destrucción o de la venida de nuestro Señor o del fin del mundo. ¿Ven? Y deben también tomar en cuenta que hoy en día, por los medios informativos exageradamente buenísimos que tenemos, nos damos cuenta de guerras en otras partes del mundo que antes no nos dábamos cuenta. ¿Ven? Y estaban dándose esas guerras, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Individuos que creen que hay más terremotos y erupciones volcánicas y hambres que nunca en el mundo, ignoran las realidades registradas en la tierra. Ahí nomás vaya usted a Guatemala y está el volcán de Agua y usted lo va a ver que todo el tiempo está activo. Y usted va a decir, mire, esa es una señal. Y a veces hace explosiones verdaderamente muy fuertes. ¿Ve? Entonces tenemos que entender esta situación de sencillamente no es cierto. Y aunque fuera cierto, Cristo no dijo que esto sería señal del fin del mundo ni del fin del templo. Al contrario, declaró que estas cosas van a suceder, pero no se aflijan. Más adelante dio una señal clara y fácil de comprender la destrucción que Dios iba a traer sobre la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto que esto lo estaremos estudiando en nuestro próximo estudio, si nuestro Dios lo permite. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender de lo que ya estudiamos? ¿Qué es lo que realmente podemos aprender? Bueno, aprendemos la importancia de considerar el contexto de una porción bíblica antes de tratar de entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Creo que también aprendemos, usted y yo, y podemos entender las profecías de la Biblia. Solamente requiere paciencia, requiere esfuerzo, requiere sabiduría.
requiere que le pidamos a nuestro Dios el que nos dé la facilidad para comprender lo que Él nos está transmitiendo. También aprendemos que si uno está buscando una profecía que se acomoda a los acontecimientos actuales, lo encontrará. Es decir, la persona le puede dar el rumbo que ella quiere, aunque no sea así. Así como es posible entender correctamente las Escrituras, también es posible mal entenderlas si no tenemos el cuidado de dejar que la Biblia nos enseñe. Por eso pues espero que aprendimos también que no debemos creer a todo profeta. ¿Por qué? No debemos creer a todo profeta, sino como manda la Biblia, probar los profetas o espíritus a la luz de las Sagradas Escrituras. Jesucristo también quería que aprendieran aquellos judíos y nosotros, fíjense bien, y nosotros, que la religión divina no puede ser confinada a un edificio, ni depende de lujo material. No depende de lujo material. Dios se interesa mucho más en morar en su corazón. Esta es la realidad. Se interesa más en morar en su corazón que morar en un edificio material, por muy bonito que este edificio sea. La pregunta final que le puedo yo hacer a usted ¿es su morada, o mejor dicho, perdón, es su corazón morada de Dios? Usted lo sabe, usted lo entiende, como cristiano, como cristiana, o como una persona que no ha obedecido la voluntad de nuestro Señor. Él dice: al que no le ha obedecido, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo voy a terminar esta primera parte y voy a nuevamente pedirles que tengan paciencia. Faltan 2 partes más que vamos a ver acerca de este estudio para tener una comprensión total. Dios bendiga su palabra de tal manera que la apliquemos a nuestras vidas.